Esta noche en el programa En Pareja hablaremos sobre el manejo del erotismo dentro de la relación de pareja. Te invito a que me acompañes. Comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y es un gusto enorme estar detrás de estos micrófonos. Bienvenido a tu programa En Pareja. Hoy, como todas las noches, un programa interesante. Hoy vamos a hablar sobre el erotismo y cómo se desarrolla se pudiera decir, y lo vamos a analizar a lo largo del programa, este potencial que tenemos los seres humanos dentro de la visión o de la descripción de la sexualidad humana. Vamos a hablar sobre el manejo del erotismo dentro de la relación de pareja. Así es que yo te invito a que me acompañes y que pues juntos aprendamos más de las relaciones interpersonales, amorosas, íntimas y sexuales. Como todas las noches, quiero agradecer a todo este gran equipo que hace posible el programa, en la producción, encabezando la producción, a Rosy Muñoz, y en los controles técnicos a Giovanni Navarro. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y pues esta noche también me complace mucho y le agradezco su presencia aquí en el programa a ya un colaborador y amigo de este programa, que es Javier Sánchez. Él es psicoanalista. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gilberto, muy bien también. Te agradezco por la invitación y un saludo a tu audiencia. Gracias, muchas gracias por estar aquí, brindarnos tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento. Un tema interesante, ¿no? Hablar del erotismo, creo que no nos ajustaría el tiempo porque hay muchas formas, hay muchas maneras de abordarlo, de conocerlo, de reflexionarlo y aún más de gozarlo. ¿Cómo pudiéramos, para iniciar, para abrir boca, cómo pudiéramos definir el erotismo? Bueno, el erotismo está relacionado con nuestra capacidad de sentir placer, digamos, y el erotismo en ese sentido no solo está relacionado con el ámbito genital, ¿no? Uno puede disfrutar un buen platillo, un buen vino, una buena música. Evidentemente, cuando hablamos ya de temas de parejas, nos circunscribimos al ámbito del erotismo genital propiamente, pero está relacionado pues con el ámbito de pues de disfrutar, de tener placer, ¿no? Y es todo un desarrollo, pues parecería que tener placer es algo como muy sencillo que se da en automático, pero bueno, en nuestra experiencia todos podemos darnos cuenta que no es tan sencillo. A veces el placer genera culpas, a veces el placer cruza límites de lo no permitido, por ejemplo. A veces el placer está mal visto. Entonces el placer es todo un tema, ¿no? Y en cuestión de pareja, pues también lo es. Y también cuando hablamos de pareja, pues hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hay, digamos, el erotismo en pareja, pues depende de qué tipo de pareja, en qué etapa esté la pareja, ¿no? Si estamos hablando de unos adolescentes, pues tendrán que cuidar algunas cosas respecto al erotismo. Si estamos hablando ya de una pareja formal, estable, adulta, bueno, entonces habrá que hablar de otros temas, ¿no? Entonces es un tema amplísimo esto del erotismo en la relación de pareja, porque tenemos que especificar el erotismo, que en este caso creo que tiene que ver con la cuestión sexual genital, y bueno, y más allá de lo genital, ¿no? Todo lo que le envuelve también en el erotismo desde el aspecto del concepto más amplio que es la sexualidad. Y bueno, también pues ir viendo cuando hablamos de pareja, de qué tipo de pareja estamos hablando, ¿no? Bien. ¿En qué consiste, Javier, el hecho de que algunas personas vivan el erotismo con cierta carga de culpa, de miedo, de inclusive como algo sucio, pecaminoso, y que otras personas podamos llegar a vivir en el erotismo esa fuente de energía, esa fuente de vida, esa fuente de placer que es tan agradable y que nos hace únicos a los seres humanos en referencia a los animales? ¿Por qué unos lo viven con culpa y otros no? Creo que tiene que ver
sobre todo con dos cosas. Uno es la cuestión de la educación, ¿no? Es decir, cómo se comprenda el erotismo y cómo se haya codificado. Los significados que le demos en nuestra vida depende mucho de cómo fuimos educados, qué significa para mí el erotismo, ¿no? Si es una cuestión que hay que restringir, digamos, porque, por ejemplo, los placeres de la carne no son tan buenos como quizá el cultivar el espíritu, ¿no? Que sería una visión quizá muy tradicionalista, por ejemplo. A quien sí ve el erotismo como algo valioso en sí mismo, por ejemplo, ¿no? E incluso independiente de la reproductividad, ¿no? Entonces tiene que ver con una cuestión de educación y también tiene que ver, eso sería una parte, y la segunda parte sería con la historia del desarrollo, ¿no? O sea, por ejemplo, personas que desgraciadamente tuvieron que manejar esta cuestión del erotismo antes de que tuvieran una madurez afectiva para afrontarlo, ¿no? Personas que recibieron traumatismos precoces, que digamos que evidenciaron, por ejemplo, en sus casas escenas sexuales antes de poderlas entender por completo, o tener un aparato psíquico fuerte que pudiera elaborar esto, ¿no? Amenazas de seducción, bueno, hay personas que recibieron una carga erótica antes de tener un aparato psíquico para elaborarlo, ¿no? Entonces esas personas van a sufrir, digamos, o le van a trabajar un poquito más para ver el erotismo como algo normal, no amenazante, ¿no? ¿Algún ejemplo, Javier, en este punto me parece importante, ¿no? Aquellas personas que recibieron una carga erótica fuerte cuando no estaban preparadas o preparados para, con un aparato psíquico fuerte, para poder asimilar, para poder procesar esa carga erótica. Pero si nos pudieras dar algún ejemplo. Bueno, va desde, digamos, el ámbito de estas situaciones es muy amplio y por eso es más común de lo que podríamos pensar, ¿no? O sea, podemos hablar desde lo más grave que sería un acoso sexual o una violación, pero existen otras cosas que aparentemente son más sencillas y que en otros momentos de la vida no hubieran causado ninguna dificultad. Por eso digo que es precoz, digamos, antes de que tengamos el aparato maduro, psíquicamente, afectivamente hablando. Por ejemplo, o sea, hay personas que me refieren en el consultorio, por ejemplo, que siendo niñas o niños, ¿no? Antes de la pubertad o durante ese estadio de la pubertad, algunas personas mayores se les acercaron y les preguntaron cosas que ellos los sacaron de onda porque no supieron qué, ¿no? Cosas que resultaban íntimas, por ejemplo, oye, ya te salió vello púbico, por ejemplo. Esas cosas que parecen muy sencillas viniendo de alguien que no se considera familiar y sin ninguna educación previa, simplemente ese detallito tan sencillo puede causar una cierta como conmoción, pena, vergüenza y sin saber qué es lo que está sucediendo en la persona, ¿no? Desde eso hasta, por ejemplo, personas niños que pueden ver a sus papás, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales sin captar qué se entiende, ¿no? Y los papás avergonzados, en lugar de explicar, pues tratan de evitar el tema, ¿no? Y entonces hacen como que nada ocurrió. Y no solamente verlo, sino que muchas veces se oye. Y sistemáticamente. No, y el grito de susto, de miedo, y el que se puede emitir a través de una experiencia orgásmica es el mismo. Exacto. Nada más que, bueno, dependiendo también de tu grado de madurez, vas a ir identificando qué tipo de grito es, ¿no? Sí. O de quejido. De hecho, en la literatura psicoanalítica este hecho está como muy, muy bien descrito, es decir, personas que refieren agresiones como familiares en la infancia, ¿no? Que el papá le hacía algo a la mamá y cuando uno va escarbando se da cuenta que algunas veces eran agresiones, pero que algunas veces incluso eran relaciones sexuales que el niño interpretó como agresiones, en el sentido de que oía gemidos, en el sentido de que se iban los dos y cerraban el cuarto y el niño no sabía cómo interpretar eso, ¿no? Uh-huh. A veces lo interpretan incluso como agresiones y llega como una especie de recuerdo disfrazado a la etapa adulta que cuando uno va trabajándolo en el análisis se da cuenta que en realidad es el recuerdo de lo que llamamos la escena primaria en psicoanálisis, es decir, el momento en el que el niño, digamos, se da cuenta que sus papás están teniendo relaciones sexuales y no lo puede entender por completo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eso también puede afectar, ¿no? Entonces, en síntesis serían situaciones del desarrollo psicosexual y también la educación, ¿no?
un niño que, por ejemplo, esté bien informado, llega a la escuela y un niño saca quizá un material, por ejemplo, pornográfico en su celular, pero bueno, si los niños están bien informados, se puede proteger, puede trabajarse y puede elaborar mejor estas situaciones. Bien, ¿qué te parece si con este punto que es importantísimo, la educación temprana, la educación preventiva hacia los niños en materia de sexualidad, puede también conducirnos hacia la formación de un erotismo saludable? Vamos a nuestra primera pausa comercial, no le cambie, estamos en su programa En Pareja. Bien, seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre el erotismo, cómo se vive, cómo se estructura, cómo se proyecta esta maravillosa esfera del ser humano y que nos hace diferentes a los animales, ¿no? Y a otro tipo de seres, seres sintientes también y que tienen sexualidad, y que precisamente el erotismo tiene que ver con esta capacidad, con este potencial que tenemos hombres y mujeres para desarrollar un cierto tipo de placer sexual. Un placer que va más allá de lo meramente genital o reproductivo. Y entonces consolidamos pues toda una identidad erótica, toda una serie de rituales, toda una serie de recorridos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de nuestras sensaciones, para poder precisamente experimentar este erotismo y vivirlo de una manera plena, sublime, que nos lleve, dicho en algunas otras culturas orientales, hasta el éxtasis. Platicando con Javier Sánchez, psicoanalista, y nos decías, Javier, pues la importancia que tiene nuestra educación primaria en el desarrollo y en la construcción de esta identidad erótica. Es por eso que hay que hablar de una manera progresiva, constante, permanente y muy puntual de sexualidad a los niños. Así es, digo, en toda la trayectoria, desde la niñez, la adolescencia, ¿no? Y bueno, y también de adultos, digamos, porque no solo es una cuestión de niños, tenemos que analizarnos y ver cómo estamos entendiendo cuáles son los significados que le damos al erotismo en nuestra vida, ¿no? Ya hablando, por ejemplo, del erotismo en las relaciones de pareja, por ejemplo, voy a hablar vamos a pensar en las relaciones formales, ¿no? Que si es matrimonio o que digamos que si ya están viviendo juntos en un proyecto estable, ¿no? Bueno, ahí hay muchos avatares, es decir, por ejemplo, cuando hay niños, ¿no? Dicen que los niños son los peores afrodisíacos que hay, ¿no? El niño, digamos, que le quita la espontaneidad al erotismo, ¿no? El tener niños o niñas, porque hay que cuidar, pues, lo que decíamos, ¿no? Que no se escuche, que no nos vean. Entonces, no siempre puede ser tan espontáneo como, llegamos del trabajo y simplemente surgieron esas ganas como cuando la relación eran más jóvenes, ¿no? O no había, por ejemplo, niños en la casa u otros habitantes, ¿no? Entonces, esto requiere que el erotismo, por ejemplo, en la pareja madura o en la pareja ya estable con un proyecto de vida en común, tenga que ser un poco más sofisticada, ¿no? A veces está este mito de que lo espontáneo es lo verdaderamente erótico, ¿no? Y que lo planeado mata al erotismo. Si se vuelve rutinario, claro que lo mata, ¿no? Está chafísima como que sea rutinario, ¿no? Ay, es jueves y pues hoy toca, eso sí está chafa. Pero la planeación del erotismo también es como muy importante y no lo mata, ¿no? Al contrario, lo puede salvar en una relación. Tiene que ser más sofisticado, se tienen que poner de acuerdo y entonces quizá tenga que ampliarse el rito. Oye, nos vamos a ir a cenar, vamos a dejar a los niños en tal lugar y tiene que haber como toda una esfera un poquito más compleja de cuando, por ejemplo, quizá eran jóvenes universitarios sin mayor obligaciones, donde el reto del erotismo está puesto en otro lugar, que tiene que ver con la planeación, con la protección, con realmente no hacerle daño a la otra persona ni hacerme daño a mí, sino que es algo que yo pueda disfrutar y que me sirva para construirme y para construir mi pareja, ¿no? Entonces, hay diferentes retos en diferentes momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahorita quisiera acentuar este rollo de que
la planeación del erotismo no implica necesariamente la muerte del erotismo, ¿no? El erotismo no es lo mismo que espontaneidad. Digo, se agradece esos momentos de espontaneidad, pero no necesariamente tiene que construirse sobre la espontaneidad, ¿no? No, y acotas un punto muy importante, porque el erotismo también se va construyendo o se va manifestando de distinta manera en la pareja recién constituida, en la pareja que tiene el primer hijo, en la pareja con hijos pequeños e hijos más grandes, y así sucesivamente. O sea, claro, el erotismo no puede ser el mismo, se pudiera decir, exacto, dentro de esta concepción de un encuentro erótico. No es el mismo todo el tiempo ni durante todo el ciclo vital de la pareja. Entonces, el hecho de que pensemos en programar nuestra salida, pues no tiene por qué quitarle o restarle emoción al erotismo. Es más bien, no sé qué piensas tú, contactar con nuestros 5 sentidos y aprender entonces a echar a andar nuestra energía erótica. Exacto. Para que, bueno, desde que se dejan los niños en algún lugar, desde que en la mañana se está preparando para tener un encuentro erótico en la noche, desde que se va a cenar, desde que se pone una ropa especial, desde que se pone un aroma distinto al de todos los días, desde que hay un detalle de galantería agradable a través de una flor, etcétera, etcétera. Pues yo creo que todo eso va a incentivar, ¿no?, el encuentro erótico, y como tú bien lo dices, no tiene por qué apagarlo, ¿no? Y con esta frase que utilizaste se me pareció muy bueno, o sea, echar a andar, es que exacto, o sea, se echa a andar, ¿no? Con esas invitaciones se empieza a construir, o sea, no es como, digamos, no tiene que ser como que inmediato y directamente a lo genital necesariamente, quizá habrá ocasiones, pero echar a andar el erotismo es la clave, por ejemplo, en las relaciones eróticas ya estables, ¿no? Quizá adultas o permanentes, ¿no? Eso que mencionas es muy, muy importante, ¿no? Y que el erotismo sirva para construir la pareja, ¿no? Que alrededor del erotismo se envuelvan todo un montón de ritos, ¿no? De sexualidad, de encuentro, de cariño, que junto con el erotismo sirvan para fortalecer la pareja. Eso es como muy, muy padre, ¿no? En parejas que ya llevan, por ejemplo, un poco más de años, a veces en los chavos va a ser un poco más impulsivo la cuestión, y como te digo, ahí los retos van a ser otros, ¿no? Es muy fácil que de repente el chavo pierda de vista que tiene una persona con sentimientos, una persona con frustraciones adelante, ¿no? Y simplemente vea la cuestión pues meramente genital, ¿no? Que si los dos lo están buscando así, pues bueno, por lo menos están en el mismo canal. Eso es bien importante, ¿no? Esa es otra, estar en el mismo canal. Estar en el mismo canal. Y pues para esto también podemos entender que el erotismo se alimenta también de una dinámica de pareja. Exacto, ¿no? Exacto, así tiene que ser. Sí. Así tiene que ser, ¿no? No puede ser separado, ¿no? ¿Cuántas veces nos tocan parejas que dicen, no, miren, nos llevamos del chongo, pero en la parte sexual estamos muy bien? Y a la hora que empiezas a preguntar la parte sexual dices, no, pues ¿cuál? Claro, alguno oculta por ahí algo, o al revés, fíjate que también es muy común que en el consultorio llegue como este rollo de, no, bueno, yo salgo con ella o yo salgo con él, pero sabemos que es algo puramente sexual, o sea, realmente no, entre ella y yo no tenemos nada, ¿no? Y así sigue la cosa, ¿no? O personas con su amante que dicen tener solamente un rollo puramente erótico, sexual, pero que no tiene que ver nada con lo afectivo, como si realmente pudiéramos separarlo. Es algo que a veces no controlamos. Entonces, de repente, esas personas que piensan que pueden hacer esa separación, de repente se ven inmersas en que en algún momento se cruzó el límite, ¿no? Y uno de los dos o ya se enamoró, o vienen exigencias de otro tipo de, oye, ¿por qué no estás más tiempo por acá? O, es decir, es bien, bien difícil mantener ese límite de solamente lo sexual y lo erótico, y lo afectivo no, lo afectivo para otra parte. Tarde o temprano, en mi experiencia, en lo que yo he escuchado, se empieza a cruzar ese límite. No somos como robots donde podamos decir hasta aquí lo sexual, hasta aquí lo afectivo, como que más o menos se va revolviendo, ¿no? Y pues porque tendemos un poco a eso, en mi opinión. Sí, cuánta razón tienes en ese sentido.
Pareciera que nos la sabemos de todas en el ámbito de la sexualidad. Así es. Y mucha gente empieza a jugar y a jugar con fuego porque bueno, el erotismo lo podemos nosotros comparar con el fuego, ¿no? El afecto lo podemos comparar con la calidez, pero empiezan a jugar con fuego y acaban quemándose porque resulta que desarrollaron ahí algún tipo de afecto más intenso, más de pertenencia, y entonces pues acaba la relación pues no con el objetivo inicial, que era nada más puramente sexual, ¿no? Hay que recordar que somos menos racionales de lo que pensamos, y el erotismo y la afectividad tienen un componente siempre irracional, entonces no lo podemos controlar al 100%. Podemos controlar ciertos límites, pero es importante. Pero este rollo de, no, nomás la voy a coquetear, nomás llega hasta ahí. Bueno, si se continúa con esa práctica es muy seguro que se va a dar otro paso. Y las personas lo saben, solamente que no se lo quiere ver porque quizá ese coqueteo lo están necesitando. Y entonces, poco a poco, sin que ellos lo decidan, que es lo grave, van dando pasos sin decidirlo, sino simplemente como por reacción. Entonces, sí es importante recordar que, como también recordar que no somos completamente racionales, entonces tenemos que tener como claros los límites de lo que queremos, ¿no? Bien, bien. Bueno, importante todo esto que nos estás mencionando. Hablar del erotismo, pues es hablar precisamente de todos estos aprendizajes y de todas estas formas en las que nosotros hemos constituido nuestros mapas eróticos. Si quieres, vamos a una pausa comercial y regresando hablamos sobre qué significaría tener un mapa erótico. Ok, ¿sale? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues vamos a un breve corte comercial. Te recuerdo que estás en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre el erotismo dentro de la relación. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer. Recuerda que Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, el día de hoy platicando con Javier Sánchez, psicoanalista, sobre el manejo del erotismo dentro de la relación de pareja. Interesante pues todos estos conceptos y toda esta visión respecto a una de las áreas más sublimes y más exquisitas del ser humano, que es precisamente el desarrollo y la construcción de su erotismo. Y antes de irnos a un corte, Javier, estábamos hablando sobre pues este mapa erótico. Si bien estamos analizando que esta construcción del erotismo tiene que ver pues con el factor de aprendizaje primario, con las ideas que tenía nuestra familia, nuestros papás respecto a la sexualidad, respecto a lo erótico, respecto a lo permitido y a lo prohibido, o a lo exigido, tú debes de hacer esto y esto y esto. Todo esto permeado también y bañado, ¿no?, con toda una visión cultural muy importante, ¿no?, a través de nuestros factores de socialización, como viene siendo la familia, la religión importantemente, la escuela, los amigos, los medios de comunicación. Pues aquí estamos encontrando también dos situaciones diferentes. Una, la que le pasó a él como hombre en su historia, y otra, la que le pasó a ella como mujer en su historia. Así es. Pareciera ser, y muchas veces cometemos este error, médicos, psicólogos, terapeutas, de pensar que todo mundo estamos viendo la situación al mismo, o estamos entendiendo el concepto en el mismo sector. Y yo creo que no, porque vamos a ver dentro de la relación de pareja que se pueden evidenciar así como el mapa de la República Mexicana, pues uno se imagina el mapa de la República Mexicana como se lo enseñaron. Pero si te dices, a ver, el mapa del estado de Ohio en Estados Unidos, pues si no te lo han enseñado, pues te lo vas a imaginar y puede ser totalmente diferente ese mapa
que tú te imagines a lo que viene a ser en realidad ese estado. Así pues me imagino que pudiéramos evidenciar este mapa erótico. Pero ¿qué pasa cuando hay esta diferencia en estos mapas eróticos dentro de la relación de pareja? Lo que pasa es que hay que entender que la pareja es como una tercera persona, es diferente a uno y a otro. Es decir, la pareja no es él y no es ella, sino lo que se construye entre los dos. Y lo que se construye entre los dos es como si fuera una tercera persona, vamos a decir, o un tercer organismo distinto a uno y a otro. Entonces, lo que importa es, digamos, este mapa erótico no es el mapa erótico de él y no es el mapa erótico de ella. A partir de ahí va a surgir, pero realmente lo que importa es el mapa que construyan entre los dos y cómo se construye ese mapa conforme lo que hablen y conforme lo que expresen y conforme lo que cada uno entienda, ¿no? Entonces hay veces que pues no se habla mucho del tema del erotismo, entonces ese mapa se va construyendo a partir de lo que más o menos se va entendiendo por ejemplo, en las relaciones sexuales o en los momentos de cariñosos, ¿no? De caricias, de apapachos o de pláticas tiernas, vamos a decirlo. Desgraciadamente a veces por los mismos temores de los cuales cada uno parte, a veces hay muchos ocultamientos, ¿no? Y esos ocultamientos que también son normales, hay que decirlo, es decir, ninguna pareja se dice todo al primer mes o al primer día, es un camino un poquito gradual para ir constituyendo este mapa, ¿no? Es mapa en donde hay indicaciones, es un mapa en donde más o menos va diciendo qué camino puede producir satisfacción para una persona, qué camino no. Hay mapas como en los mapas medievales en donde pues como no se conocía todo lo que hay, entonces había como lugares oscuros, ¿no? Que se poblaban con monstruos y demás, ¿no? Pues aquí vive la quimera porque no tenían ni idea, ¿no? Bosque encantado, ¿no? Porque no sabían qué había por allá. Entonces también en esos silencios de la pareja se van a poblar de cuestiones y de creencias que pueden o no ser, ¿no? Por ejemplo, como tú bien dijiste, ¿no? Parejas que dicen, no, nosotros nos peleamos todo el rato, pero en la cama súper bien, ahí nos reconciliamos y todo está perfecto. Y empiezas a profundizar y te das cuenta que no está tan perfecto, nada más que alguno de los dos no se había animado a decir una u otra cosa, ¿no? Y a veces en la seguridad del consultorio, con la calma de poder hablar ahí, pues las personas se animan a hablar y decir, no, pues sabes que es que cuando esto sucede, la verdad yo no me siento cómodo, yo no me siento cómoda, ¿no? Y entonces se van empezando a descubrir esas poblaciones obscuras del mapa. Entonces, en síntesis, el mapa se va construyendo entre los dos a partir de sus comunicaciones, de sus creencias y de lo que van entendiendo que le pasa al otro durante estos estadios durante estos momentos de erotismo, vamos a decir. Uh-huh. ¿Y qué pasa, Javier, cuando la pareja, al entender todo esto, no se anima a hablar, ¿no? Uh-huh. Está el entendido de que, bueno, es una pareja estable, uh-huh, es una pareja comprometida, es una pareja amorosa, uh-huh, pero de repente no sale el erotismo o no salen palabras para planificar sus relaciones sexuales o para hablar de lo que les gustaría o no les gustaría. Así es. Cuando hay un temor, la pregunta es, ¿temor a qué? ¿No? Claro. Híjole, y hay cuestiones, es muy amplio porque, por ejemplo, cuando hablas de estos temores y de por qué no se habla, hay un montón de causas. Pero, por ejemplo, también hay situaciones bien graves donde se le tiene temor a la pareja. Por ejemplo, cuando hay violencia dentro de la familia y esta situación, ¿no? Cuestiones de machismo que pensaríamos que en nuestra época están desterradas, pero no están nada desterradas. Estoy seguro que alguna de nuestras radioescuchas puede estar familiar con estas situaciones en donde, por ejemplo, ni siquiera se puede hablar abiertamente, por ejemplo, del uso de anticonceptivos, por ejemplo, que es algo que uno pensaría que es algo básico. Ni siquiera se puede hablar abiertamente de eso en pareja, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un atentado contra el machismo, contra la virilidad del hombre, ¿no? Y entonces encontramos en algunas zonas de la ciudad mujeres que tienen montones de hijos y que si se ponen métodos anticonceptivos a espalda de sus esposos por temor a una cuestión de violencia. O sea, hay situaciones muy reales, muy difíciles, verdaderamente difíciles de trabajar,
hasta situaciones que tienen que ver con sí parejas que sí se comunican, que sí confían unas en la otra, pero que esos temores tienen que ver más bien de las creencias personales. Creo yo que para fortalecer el erotismo en la pareja, algo que ayuda mucho es conocer la vida de tu pareja, ¿no? O sea, es decir, hacer un rastreo de qué onda con su historia de vida, cuáles son sus convicciones. A veces parecería que no tiene nada que ver nuestra historia con el erotismo, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿No? A veces en la consulta, cuando llegan parejas, por ejemplo, empezamos a revisar esto, ¿no? La historia de uno, la historia de otro y la historia de la relación de pareja, ¿no? Desde cuándo empezaron a conocerse y demás. Y entonces se van dando cuenta y es muy común la frase de, es que a mí nunca me habías dicho eso, ¿no? Yo nunca había sabido que de niña te había pasado esto, nunca había sucedido que de niño tenías este problema, esta situación. Y entonces así poco a poquito van haciendo inferencias y dicen, pues con razón le cuesta desinhibirse en ese aspecto, o pues con razón yo lo veo tan desinhibido y a veces pienso que es muy pervertido y no es así, ¿no? Entonces a veces para entender la conducta de la pareja tenemos que irnos un poquito más allá del erotismo y entender la historia personal de cada uno, ¿no? Es curioso, pero nuestra historia está ligada al erotismo. Entonces, si queremos mejorar en el erotismo, necesitamos conocer mejor a la pareja. Así es. Sí, la historia de cada uno, que muchas veces no es posible conocerla de una manera puntual, pero sí estar atentos a estas conversaciones, a estos diálogos que se dan entre la pareja o a través de lo que viene siendo una sesión terapéutica para incrementar más ese mundo o el conocimiento del mundo de nuestra pareja y del mundo de nosotros mismos, de lo que nos pasa con el mundo de nuestra pareja, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, ¿no?, de una mujer que puede ser que haya estado muy reprimida sexualmente, con aspectos extremadamente religiosos en su familia, y entonces que es muy común, y entonces él empieza a desarrollar una eyaculación precoz, precisamente para obviar el periodo en donde a su pareja le cuesta trabajo sentir, hablar, expresarse o dejarse sentir. Entonces vemos que ahí estamos ante una situación de una disfunción sexual, como pudiera ser una eyaculación precoz o involuntaria, que se está acoplando a lo que viene siendo la historia de los dos, ¿no? Lo que viene siendo ese punto en donde no se permiten hablar, explorar de una manera abierta y sobre todo vivir la sexualidad pues más de 2-3 minutos, como pudiera ser, ¿no? De acuerdo, es algo muy bueno lo que mencionas. Respecto a esto, por ejemplo, que también hablabas de los temores, es muy importante. De hecho, puede ser una práctica muy buena para nuestras radioescuchas, ¿no? O sea, preguntarse respecto al erotismo, cada una de ellas que se pregunte qué temores tiene, ¿no? Hay muchos temores. Por ejemplo, si el temor está dirigido a la pareja, ¿no? Le tengo miedo a él, ahí tenemos un buen problema, ¿no? O sea, si el erotismo no se está viviendo de modo mejor porque se le tiene miedo a la pareja, ahí tenemos un problema importante, ¿no? Y como ese hay otros problemas respecto a la propia historia de las creencias, que eso más bien va a tener que se pueden trabajar, ¿no? Pero hay que distinguir los diferentes temores que hay al respecto. Importante, está nuestra sesión o está nuestra vida llena de temores y de miedos. ¿Cuáles son sus temores y cuáles son sus miedos respecto a la sexualidad o al erotismo? Bueno, pues eso vendría a ser una de las tareas que pudiéramos dejar como producto de este programa y de este análisis. Vamos a nuestra última pausa comercial. No le cambie, le recuerdo que está usted en su programa En Pareja. Experimenta, conoce, descubre y siente En Pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, seguimos en la parte final de tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre el erotismo. Mucho que hablar respecto a esta área de la sexualidad, mucho que explorar y que seguir conociendo y reconociendo a lo largo de nuestra vida. Y no porque en un momento determinado nosotros hayamos tenido
una experiencia agradable en alguna edad, ¿no?, anterior, no quiere decir que no la sepamos de todas y que nuestro erotismo ya está completamente estructurado, está elaborado y expresado, porque siempre el erotismo va de la mano de la vida del ser humano, ¿no? Yo pienso que es una expresión también que nos aporta una energía del ser humano vivo, del ser humano que cambia, que crece, que evoluciona, que incorpora aspectos intelectuales, aspectos emotivos, aspectos artísticos, aspectos musicales, y que todo eso a través de sintonizarlos con sus 5 sentidos, pues obviamente está enriqueciendo su vida erótica. Uno de los temores importantes, Javier, es que, y que lo encontramos de repente de una manera muy frecuente en la terapia de pareja, es el que una persona al percibir que su pareja no quiere erotizarse de la misma manera o la frecuencia que esta persona quiere, lo ubique como si no lo amara. Ajá, claro. ¿No? O sea, no quieres tener relaciones sexuales conmigo, o no quieres tener relaciones sexuales tan frecuentemente conmigo, señal que no me amas. ¿Es así la situación? No necesariamente está relacionado, ¿no? Es que la cuestión está que en el erotismo hay un montón de dificultades, ¿no? Me he topado con muchas mujeres en el consultorio que de hecho afirman que prácticamente nunca han tenido un orgasmo, o sea, así me lo han dicho, o sea, no, pues es que en 20 años de casada yo nunca he tenido un orgasmo, ¿no? Y es como algo más común de lo que pensaríamos, ¿no? A veces las relaciones sexuales se vuelven como una especie de obligación y como para decir, bueno, ya para que se tranquilice y después viene, digamos, ya después se sigue la vida como si nada. Estas personas incluso se llevan a acostumbrar a no disfrutar de su erotismo, a no llegar a algún orgasmo. Y el erotismo, como todas las cosas que valen la pena, deben de trabajarse, o sea, no son gratuitas, no es como que o lo tengo o no lo tengo de, pues a mí no me excita y ya tan. No, o sea, eso se trabaja también, es un aspecto personal, ¿no? Como la figura, como el peso, como los aprendizajes, el peso corporal, el trabajo, ¿no? Sí, claro, el peso corporal, o sea, digamos, todo lo humano que vale la pena, digamos, los aprendizajes y demás requieren esfuerzo, requieren trabajar. La bronca es que el erotismo se ve como algo, nuevamente, por eso te digo, como algo espontáneo, algo como que está ahí o no está ahí, punto, ¿no? Y es algo que puede ser trabajado. Entonces, en ocasiones hay dificultades con el erotismo. Y de hecho, la persona que no se erotiza o que no disfruta de las relaciones sexuales ama a su pareja. Justamente esos momentos de erotismo para ella son al contrario, son los momentos en donde tiene que poner en paréntesis su disfrute personal. O sea, puede ser que disfrute de su pareja todos los días en la convivencia y demás, y cuando llega el erotismo piense, bueno, pues tengo que apechugar, vamos a decir, tengo que ceder, y bueno, ya surgirá. O sea, curiosamente, mientras que una pareja puede pensar, en el momento de erotismo es cuando me demuestra que me ama, la otra persona está pensando, bueno, justo en el momento del erotismo es en el momento en el que le tengo que sufrir para disfrutar mi relación, ¿no? Entonces, por eso digo, depende de cómo estemos significando el erotismo. Entonces, no necesariamente el hecho de que no tengan los mismos tiempos o la misma libido signifique que se ame más o que se ame menos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Me hiciste recordar aquella frase que dice, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Exacto. Así es, sí. Así es. Se tiene que trabajar, ¿no? No es un rollo como que nada más esté ahí. Entonces, estas personas que no están disfrutando de su erotismo, lo tienen que trabajar, ¿no? Y como tú decías, digamos, no es como que nos la sepamos de todas. El erotismo va cambiando conforme la edad y conforme la relación, ¿no? Entonces, siempre nos va a agarrar algo nuevo, ¿no? Hay un montón de mitos. O sea, el mito, por ejemplo, de que los viejitos no tienen erotismo, bueno, eso está despedazadísimo. O sea, los viejitos, claro que tienen un erotismo, ¿no? Pero
pero por ejemplo se habla menos de ese aspecto y va a ser un erotismo muy diferente que el erotismo de un adolescente o de un chavo de universidad o de un profesionista o de una pareja ya madura, ¿no? Claro que es un erotismo diferente y por lo tanto se tienen que aprender diferentes cosas, ¿no? Lo mismo la mujer, con estos rollos de la menopausia, también hay muchos mitos, entonces se tiene que construir y se tiene que ir aprendiendo cada vez de esta situación. Sí, sobre todo que el deseo sexual muchas veces puede estar presente dentro del hombre y de la mujer, pero se manifiesta de manera diferente, ¿no? Creo que ahí los tiempos en los que en cada uno de estos dos sexos, hombre, masculino y femenino, se va echando a andar, como lo hemos dicho a lo largo del programa, y cómo la energía sexual empieza a incrementarse, pues va a depender mucho de nuestros aprendizajes que tuvimos como hombres o que tuvimos como mujeres. Entonces también es importante entender que el ritmo, por ejemplo nosotros como hombres, el ritmo de la mujer va a ser distinto y posiblemente no se erotice de la misma manera que un hombre o de la misma manera en la que su pareja, hombre, se está erotizando, es decir, bueno, pues si me amas y a mí me gusta esto, te voy a poner una película pornográfica y tú te vas a erotizar. Cuidado, porque muchas veces no se da no se prende esa chispa en la mujer y quizás el hombre lo que quiere hacer es ahorrarse el tiempo. Así es. De calidad, sí. ¿no? De platicar, de explorar cada centímetro de su piel, de reír, de aceptar, de sentir, ¿no? Claro. Vamos, aquí a lo que va mi comentario es que hay distintas maneras o hay distintos tiempos de ir sintiendo que la energía sexual sube tanto en el hombre como en la mujer. De hecho, digamos, en general vamos a decirlo, ¿no? Lo más común es que la mujer tarde más en llegar al orgasmo e incluso sea más difícil llegar al orgasmo que el hombre, ¿no? Y el hombre puede acceder al orgasmo de una manera más rápida. Y en este sentido, el hombre tiene que estar consciente de esto y también la mujer para que también se comunique en este rollo, porque no basta con saberlo, digamos, como de memoria, la mujer tarda un poco más, sino que uno tiene que ser empático y eso implica un poco una frustración, por así decirlo, a un tiempo que quizá un hombre quiere, ¿no? Que sea luego, ¿no? O sea, ¿no estaríamos hablando ahí de esta excesiva masculinización de la sexualidad? Completamente, sí. Porque sí. fíjate, el mismo evento que nosotros podemos decir tarda más, la mujer tarda más, o sea, como si lo normal fuera el hombre. Tienes razón, sí. Entonces, hombres, hay que agarrar la onda de que nosotros estamos muy bien, nosotros como un cerillo, ¿no? Lo prendemos el cerillo y en un segundo se prende, pero en 10 segundos se apaga. Exacto, se consume. La mujer, yo creo que es como si en una cacerola le ponemos agua y lo dejamos a fuego lento, tarda en calentarse, pero tarda en enfriarse. Completamente. Entonces tenemos un nivel en la calidad de la excitación y de el incremento de la energía de mucha mayor calidad en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Pues porque en la mujer están puestos todos los sentidos. La mujer necesita ese tiempo para que su cuerpo también vaya reaccionando de una manera integral. Y el hombre, al no tener estos aprendizajes de pues también platicar, de también disfrutar previamente a la penetración, ¿no? Entonces el hombre que está educado a ser el primero en llegar, a estar por metas, por objetivos, por rápido la penetración, la eyaculación, y entonces ya, con esto me gradúo de hombre otra vez, ¿no? Esta graduación de hombre. Entonces, creo que en ese sentido, la mujer tiene un proceso de excitación de mucha mayor calidad que el hombre, al cual nosotros como hombres deberíamos de aprenderle.
Exactamente. Tienes razón, y eso implica un ejercicio de empatía bien importante, Sí. pues, de ambas partes, pero también digo, hay una... la pareja tiene que darse cuenta y tiene que diagnosticarse si pueden llegar a ese punto de empatía, ¿no? Y si no, estamos ante una dificultad que hay que atender y que hay que buscar algún profesional, ¿no? Porque si no, pues es condenarse a toda una vida de no vivir bien un erotismo o satisfactoriamente. Y bien, como tú lo mencionas, es importante buscar la ayuda de profesionales para que en ese sentido conduzcan su erotismo y su vida erótica de una manera mucho mayor empática, mayormente conectada y más saludable. Javier, si alguien quiere localizarte, ¿cuál es tu número de contacto? Sí, bueno, es, a ver, anoten, es el 1306-4851. 1306-4851. Esa línea está abierta por las tardes de 4 a 8 y en la página de internet psicoanálisis y psicoterapia.com. Psicoanálisis y psicoterapia.com. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Gilberto. Como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Gracias. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si usted desea una cita conmigo, puede hacerlo marcando al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por su atención, muchas gracias. Que pase buenas noches.